Capítulo 1. Las cabezas de cera. Entre los 20 garañones traídos al cabo francés por el capitán de barco, que andaba de media madrina con un criador normando, Tinoel había elegido sin vacilación aquel semental cuadralbo, de grupa redonda, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Lenormand de Messi, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin reconsiderar el fallo, había pagado en sonantes luises. Después de hacerle una cabeza con sogas, Tinoel se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de un sudor que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherona. Siguiendo al amo, que jineteaba un alzán de patas más livianas, había atravesado el barrio de la gente marítima, con sus almacenes dolientes a salmuera, sus lonas atiezadas por la humedad, sus galletas que habría que romper con el puño, antes de desembarcar en la calle mayor tornasolada. En esa hora mañanera, por los pañuelos a cuadros de colores vivos de las negras domésticas que volvían del mercado. El paso de la carroza del gobernador, recargada de rocallas doradas, desprendió un amplio saludo a Monsieur Lenormand de Messi. Luego, el colono y el esclavo amarraron sus cabalgaduras frente a la tienda del peluquero, que recibía la Gaceta de Leyde para solaz de sus parroquianos cultos. Mientras el amo se hacía rasurar, Tinoel pudo contemplar a su gusto las 4 cabezas de ceras que adornaban el estante de la entrada. Los rizos de las pelucas enmarcaban semblantes inmóviles, antes de abrirse en un remanso de bucles sobre el tapete encarnado. Aquellas cabezas parecían tan reales, aunque tan muertas, por la fijeza de los ojos, como la cabeza parlante que un charlatán de paso había traído al cabo años atrás, para ayudarlo a vender un elixir contra el dolor de muelas y el reumatismo. Por una graciosa casualidad, la tripería contigua exhibía cabezas de terneros desolladas, con un tallito de perejil sobre la lengua, que tenían la misma calidad cerosa, como adormecidas entre rabos de escarlatas, patas en gelatinas y ollas que contenían tripas guisadas a la moda de Caín. Solo un tabique de madera separaba ambos mostradores, y Tinoel se divertía pensando que, al lado de las cabezas descoloridas de los terneros, se servían cabezas de blancos señores en el mantel de la misma mesa. Así como se adornaba a las aves con sus plumas para presentarla a los comensales de un banquete, un cocinero experto y bastante ogro había vestido a las testas con sus mejores acondicionadas pelucas. No les faltaba más que una orla de hojas de lechuga o de rábanos abiertos en flor de lis. Por lo demás, los potes de espumarábiga, las botellas de agua de lavanda y las cajas de polvos de arroz, vecinas de las cazuelas de mondongo y de las bandejas de riñones, completaban con singulares coincidencias de frascos y recipientes aquel cuadro de un abominable convite. Había abundancia de cabezas aquella mañana, ya que al lado de la tripería el librero había colgado de un alambre, con grapas de lavandera, las últimas estampas recibidas de París. En 4 de ellas, por lo menos, ostentábase el rostro del rey de Francia, en marco de soles, espadas y laureles. Pero había otras muchas cabezas empelucadas, que eran probablemente la de los altos personajes de la corte. Los guerreros eran identificables por sus ademanes de partir al asalto, los magistrados por su ceño de meter miedo, los ingenios porque sonreían sobre 2 plumas aspadas en lo alto de versos, que nadie decía a Tinoel, pues los esclavos no entendían de letras. También habían grabados en colores de una factura más ligera, en que se veían los fuegos artificiales dados para festejar la toma de la ciudad, bailables con médicos armados de grandes jeringas, una partida de gallina ciega en un parque, jóvenes libertinos uniendo la mano en el escote de una camarista, o la inevitable astucia del amante recostado en el césped, que descubre arrobado los íntimos escorzos de la dama que se mece inocentemente en un columpio. Pero Tinoel fue atraído en aquel momento por un grabado en cobre último de la serie, que se diferenciaba de los demás por el asunto y la ejecución. Representaba algo así como un almirante o un embajador francés, recibido por un negro rodeado de plumas y sentado sobre un trono adornado de figuras de mono y de lagartos. ¿Qué gente es esta?, preguntó atrevidamente el librero, que encendía una larga pipa de barro en el umbral de su tienda. Ese es un rey de tu país. No hubiera sido necesaria la confirmación de lo que ya pensaba, porque el joven esclavo había recordado de pronto
aquellos relatos que Macandal salmodiaba en el molino de cañas, en horas en que el caballo más viejo de la hacienda de Lenmore de Messi hacía girar los cilindros. Con voz fingidamente cansada, para preparar mejor ciertos remates, el mandinga solía referir hechos que habían ocurrido en los grandes reinos de Popó, de Arada, de los Nagos, de los Fulas. Hablaba de vastas migraciones de pueblos, de guerras seculares, de prodigiosas batallas en que los animales habían ayudado a los hombres. Conocía la historia de Don Hueso, del rey de Angola, del rey Da, encarnación de la serpiente que es de eterno principio, nunca acabar, y que se holgaba místicamente con una reina que era el arco iris, señora del agua y de todo parto. Pero sobre todo, se hacía prolijo con la gesta de Cancan Musa, el fiero Musa, hacedor del invencible imperio de los Mandinga, cuyos caballos se adornaban con monedas de platas y gualdrapas bordadas, y relinchaban más arriba del fragor de los hierros, llevando el trueno, en los parches de 2 tambores colgados de la cruz. Aquellos reyes, además, cargaban con la lanza la cabeza de sus hordas, hechos invulnerables por la ciencia de los preparadores, y solo caían heridos si de alguna manera hubieran ofendido a las divinidades del rayo o a las divinidades de la forja. Reyes eran, reyes de verdad, y no esos soberanos cubiertos de pelos ajenos, que jugaban al boliche y solo sabían hacer de dioses en los escenarios de sus teatros de corte, luciendo amaricada la pierna al compás de un rigodón. Mas oían esos soberanos blancos las sinfonías de sus violines y las chifonías de los líbelos, los chismes de sus queridas y los cantos de sus pájaros de cuerda, que el estampido de cañones disparando sobre el espolón de una media luna. Aunque sus luces fueran pocas, Tinoel había sido instruido en esas verdades por el profundo saber de Macandal. En el África, el rey era guerrero, cazador, juez y sacerdote. Su simiente preciosa engrosaba en centenares de vientres una vigorosa estirpe de héroes. En Francia y en España, en cambio, el rey enviaba a sus generales a combatir. Era incompetente para dirimir litigios. Se hacía regañar por cualquier fraile confesor, y en cuanto a riñones, no pasaba de engendrar un príncipe debilucho, incapaz de acabar con un venado sin ayuda de sus monteros, al que designaban con inconsciente ironía por el nombre de un pez tan inofensivo y frívolo como era el delfín. Allá, en cambio, en Gran Allá, había príncipes duros, como el yunque, y príncipes que eran el leopardo, príncipes que conocían el lenguaje de los árboles, y príncipes que mandaban sobre los 4 puntos cardinales, dueños de la nube, de la semilla, del bronce y del fuego. Tinoel oyó la voz del amo que salía de la peluquería, con las mejillas demasiado empolvadas. Su cara, ahora sí, parecía sorprendentemente a las 4 caras de cera empañada que se alineaban en el estante, sonriendo de modo estúpido. De paso, Monsieur de Messy compró una cabeza de ternero en la tripería, entregándola al esclavo. Montado en el semental, ya impaciente por pastar, Tinoel palpaba aquel cráneo blanco y frío, pensando que debía de ofrecer al tacto un contorno parecido a la calva que el amo ocultaba debajo de su peluca. Entretanto, la calle se había llenado de gente, a las negras que regresaban del mercado. Había sucedido las señoras que salían de misa de 10, más de una cuarentona, barragana, de algún funcionario enriquecido. Se hacía seguir por una camarera de tan quebrado color como ella, que llevaba el abanico de palma, el breviario y el quitasol de borlas doradas. En una esquina bailaban los títeres de un bulubú. Más adelante, un marinero ofrecía a las damas un monito de Brasil, vestido a la española. En las tabernas se descorchaban botellas de vino, refrescadas en barriles llenos de sal y de arena mojada. El padre Cornejo, cura de Limonade, acababa de llegar al parroquial mayor, montado en su mula de color burro. Monsieur de Messy y su esclavo salieron de la ciudad por el camino que seguía a la orilla del mar. Sonaron cañonazos en lo alto de la fortaleza. La valiente armada del rey acababa de aparecer en el horizonte, de vuelta de la isla de la Tortuga. En sus bordas se pintaron ecos de blancos estampidos.
asaltado por recuerdos de sus tiempos de oficial pobre. El amo comenzó a silbar una marcha de pífanos. Tinoel, en contrapunteo mental, tarareó para sus adentros una copla marinera, muy cantada por los teloneros del puerto, en que se echaban mierdas al rey de Inglaterra. De lo último sí estaba seguro, aunque la letra no estuviese en creole, por lo mismo lo sabía. Además, tan poca cosa era para él, el rey de Inglaterra, como el de Francia o el de España, que mandaban en la otra mitad de la isla, y cuyas mujeres, según afirmaba Magdal, se enrojecían las mejillas con sangre de buey, y enterraban fetos de infantes en un convento, cuyos sótanos estaban llenos de esqueletos rechazados por el cielo verdadero, donde no se querían muertos ignorantes de los dioses verdaderos. Capítulo 2. La poda. Tinoel se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo hiciera girar el trapiche a un paso que el hábito hacía absolutamente regular. Macandal agarraba las cañas por asas, metiendo las cabezas a empellones entre los cilindros de hierro. Con sus ojos siempre inyectados, su torso potente, su delgadísima cintura, el mandinga ejercía una extraña fascinación sobre Tinoel. Era fama que su voz grave y sorda le conseguía todo de las negras, y que sus artes de narrador, caracterizando a los personajes con muecas terribles, imponían el silencio a los hombres, sobre todo cuando evocaba el viaje que hiciera años atrás como cautivo, antes de ser vendido a los negreros de Sierra Leona. El mozo comprendía al oírlo que el cabo francés, con sus campanarios, sus edificios de cantería, sus casas normandas, guarnecidas de larguísimos balcones techados, era bien poca cosa en comparación con las ciudades de Guinea. Allá había cúpulas de barro encarnado que se asentaban sobre grandes fortalezas bordeadas de almenas, mercados que eran famosos hasta más allá del lindero de los desiertos, hasta más allá de los pueblos sin tierras. En esas ciudades, los artesanos eran diestros en ablandar los metales, forjando espadas que mordían como navajas sin pesar más que un ala en la mano del combatiente. Ríos caudalosos, nacidos del cielo, lamían los pies del hombre, y no era menester traer la sal del país de la sal. En casas muy grandes se guardaba el trigo, el sésamo, el millo, y se hacían de reino en reino intercambios que alcanzaban el aceite de oliva y los vinos de Andalucía. Bajo cobijas de palma dormían tambores gigantescos, madres de tambores, que tenían patas pintadas de rojo y semblantes humanos. Las lluvias obedecían a los conjuros de los sabios, y en las fiestas de circuncisión, cuando las adolescentes bailaban con los muslos lacados de sangre, se golpeaban lajas sonoras que producían una música como grandes cascadas domadas. En la urbe sagrada de Guida se rendía culto a la cobra, mística representación del ruedo eterno, así como a los dioses que regían el mundo vegetal y solían aparecer mojados y relucientes entre las junqueras que asordinaban las orillas del lago Salobres. El caballo, vencido de manos, cayó sobre las rodillas. Se oyó un aullido tan desgarrado y largo que voló sobre las haciendas vecinas, alborotando los palomeros. Agarrado de los cilindros que habían girado de pronto con inesperada rapidez, la mano izquierda de Macandal se había ido con las cañas arrastrando el brazo hasta el hombro. En la palla del guarapo se ensanchaba un ojo de sangre. Haciendo un cuchillo, Tinoel cortó las correas que sujetaban el caballo al mástil del trapiche. Los esclavos de la tenería invadieron el molino, corriendo detrás del amo. También llegaban los trabajadores del bucán y del secadero de cacao. Ahora, Macandal tiraba de su brazo triturado, haciendo girar los cilindros en sentido contrario. Con su mano derecha trataba de mover un codo de una muñeca que habían dejado de obedecerle. Atontado la mirada, no parecía comprender lo que le había ocurrido. Comenzaron a apretarle un torniquete de cuerdas en la axila para contener la hemorragia. El amo
ordenó que se trajera la piedra de amolar para dar filo al machete que se utilizaría en la amputación.